estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, Señor, grande, poderoso Señor, grande Señor. Te damos gracias a ti, Señor, poderoso, gigante, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Padrecito lindo. Y queremos entregarte, Señor, este tiempo para que tú nos ministres, Dios Todopoderoso, a través de la lectura de tu palabra, Señor. Gracias, Papito lindo, por un nuevo despertar. Y te entregamos todo lo que vamos a hacer en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos aquí hablándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel, de lunes a sábado. Venimos leyendo el libro de Isaías y hoy nos corresponde leer el capítulo número 42. El siervo escogido del Señor. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará la voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará, hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Canción de alabanza al Señor. Canten al Señor un nuevo cántico. Canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. Únanse al coro, ciudades del desierto, que las aldeas de Cedar se alegren, que el pueblo de Sela cante de alegría, que grite alabanzas desde las cumbres de los montes, que el mundo entero glorifique al Señor, que cante su alabanza. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dirá: he guardado silencio por mucho tiempo, sí, me he contenido. Pero ahora, como una mujer que da luz, gritaré y gemiré y jadearé. Allanaré los montes y las colinas y arruinaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas las lagunas. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré esas cosas. No los abandonaré, pero los que confían en ídolos, los que dicen ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Israel no ha querido escuchar ni ver. Escuchen ustedes sordos, miren y vean ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa. Pero a su pueblo lo han robado, saqueado, lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado. Es blanco fácil para cualquiera que no tiene a nadie que lo proteja, a nadie que lo lleve de regreso a casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel?
Fue el Señor contra quien pecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino, ni quisieron obedecer su ley. Por lo tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió, pero no aprendieron su lección. Bueno, este es el final del capítulo 42 del libro de Isaías. Y el título de este capítulo es El siervo escogido del Señor. Y mire cómo empieza. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Wow. Adivinen de quién está hablando esta palabra en este momentico. 700 años antes. Está hablando precisamente del siervo que vino desde el cielo, en quien puso su espíritu. ¿En quién puso el espíritu? En Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando él se fue a bautizar con Juan el Bautista? Que dice que el Espíritu Santo reposó en su hombro como si fuera una paloma. Y en ese momentico se manifestó la Trinidad, porque el Padre desde el cielo dijo: he aquí mi Hijo en quien tengo complacencia. La paloma vino, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y estaba el Hijo ahí, el que se estaba bautizando. Entonces dice que se complace el Señor con su siervo, el que vino como siervo, como oveja, como cordero, y he puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta hoy. Esta palabra se cumple cuando leemos Mateo 12, del 16 al 21. El Señor está hablando en ese momento y esta palabra la menciona, inclusive eso del versículo 1 al versículo 5, donde dice que Jesús es el siervo elegido del Señor. Dice, pero Jesús sabía que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él, y empieza a citar los 5 versículos que leímos, los primeros 5 versículos de este capítulo 42, donde dice que él no gritará, que no levantará la voz en público, que no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Este es el Señor manifestando 700 años antes de que naciera, que él iba a mandar a un siervo, que iba a ser el elegido, que iba a ser el Mesías, que iba a poner su espíritu en él y que él hacía justicia. Ojo con eso, porque la justicia de Dios dice: el alma que pecare, esa tendrá que morir. Así que si usted y yo hemos pecado, la paga del pecado es muerte, punto. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos murieron inmediatamente, pero no fue una muerte física, sino una muerte espiritual. Dios, el Señor, los sacó del paraíso y colocó un ángel en la puerta para que ellos no entraran allá, porque el Señor es demasiado santo y delante de él no puede haber pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno peca, inmediatamente muere. Entonces, la justicia estaba en nuestra contra y todos teníamos que morir, porque así usted crea que no haya pecado, algún día ha hecho una mentirita o algún día ha hecho algo que definitivamente es un pecado ante Dios, porque para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Simplemente es pecado. Una mentira es igual que uno que mata o que alguien que hace una inmoralidad sexual o que roba. Cualquier cosa de esas, una simple mentira, porque es pecado, es errar en el blanco. Pecado precisamente es dar en el blanco, y todo lo que esté al lado, si sea cerquitica, es errar en el blanco, eso es pecar. Entonces, esa justicia se cumple en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a este mundo y no vino por medio de la descendencia de Adán y Eva, porque todos los que hemos nacido por esa descendencia nacemos con el pecado original. Por eso el Espíritu Santo fue el que puso la semilla en María para que María tuviera a Jesús, pero Jesucristo no naciera con el pecado original. El pecado original nos lo da la genealogía o la herencia de ser hijos de Adán, o sea, venimos de la descendencia de Adán y Eva,
Pero él no viene de esa descendencia. Él es un linaje diferente porque el Espíritu Santo fue el que puso la semilla. Así que él no nació con pecado como usted y yo. Y además de eso, en toda su vida no pecó ni una sola vez. Entonces él vino como siervo, ¿a qué? A ser llevado al matadero para que muriera. Como no tenía pecado, él no tenía que morir. Nosotros sí. Pero él murió por el pecado de la humanidad. Aquí dice, él hará justicia a las naciones. Eso es misericordia. Pero antes de ser misericordioso, el Señor es justo. Porque la justicia se cumple cuando se paga la multa, cuando se paga la ofensa que se hizo. Yo siempre lo he puesto como ejemplo, no sé si lo haya dicho aquí anteriormente, pero de pronto las personas que ahora nos escuchan últimamente, de pronto no lo han escuchado, y es semejante a un juez que está como juez y su hijo está al frente y debe un ticket de $5,000. Tiene que pagar la multa. El joven no tiene el dinero para pagar la multa. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez entra en misericordia y se baja del estrado, se quita la batola de juez, firma un cheque y le da el cheque a su hijo para que su hijo pueda pagar la multa. Él vuelve, da la vuelta, se sienta, se pone otra vez la batola, se sienta en el estrado de juez y el hijo paga el cheque que él mismo le dio, pero se cumple la justicia. La multa se tiene que pagar y eso es lo que hizo Jesucristo. La misericordia es que Él da el cordero, Él da el siervo para que nosotros podamos ser salvos. Pero esa es la misericordia. Pero la justicia es que alguien tenía que morir y alguien que no tuviera pecado podría morir por mí. Porque yo por lo menos yo quisiera morir por mis hijas o por mi nieto, por mi esposa, por mi yerno. Yo quisiera morir por alguno de ellos para que ellos no tuvieran que morir, pero ¿sabe qué? Yo no lo puedo hacer porque si yo muero por el pecado de ellos, ¿quién va a morir por mi pecado? Entonces, de la única manera en que Jesucristo pudo pagar nuestro pecado es porque Él no pecó. Así que Él es la justicia. Más adelante habla también de una canción de alabanza del Señor porque el Señor le muestra al mundo de que va a venir el Salvador, que nos va a libertar, que va a hacer justicia, que va a hacer todas las bendiciones. Y después viene una canción de alabanza donde dice canten al Señor un nuevo cántico, canten alabanza desde los confines de la tierra. Y a lo último dice que Israel no ha querido escuchar ni ver, porque a pesar de que Israel es el pueblo escogido y Dios se ha manifestado tanto con Israel desde tiempo atrás, precisamente desde Abraham, han visto las maravillas y Dios se ha mostrado al mundo a través de la misericordia y la bondad con Israel. Israel no ha querido escuchar ni ver al Señor y simplemente ellos han tenido una relación con el Señor, pero es una relación más religiosa y más llena de orgullo que cualquier otra cosa. Y por eso cuando empiezan el versículo dice, escuchen ustedes sordos, miren, vean ciegos. ¿Qué dice el Señor? El Señor quiere que nosotros, así como Israel fue ciego, nosotros veamos. Así como él fue sordo, así Él quiere, el Señor, que nosotros veamos, que no seamos como el pueblo de Israel, que aún hoy en día no reconocen a Jesucristo como Dios y Salvador y todavía se niegan a creer en que el Señor ya mandó al Mesías. Ellos todavía lo están esperando. Y el Señor quiere que nosotros le reconozcamos a Él como Dios y Salvador y podamos saber de que somos justos y que estamos gozosos porque ya tenemos la victoria con Jesucristo nuestro Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este día, que estemos gozosos por esa justicia que ya el Señor nos dio a través de su Hijo Jesucristo y que esta palabra se cumplió hace 2000 años, una palabra que se dio 2700 años antes de que naciera el Salvador. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo que hemos compartido en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos das, Señor, esa seguridad, Padre Santo, de que tú ya hiciste la justicia que teníamos que pagar, Señor, porque ya ese siervo que tú enviaste, Señor, tu Hijo Jesucristo ya cumplió la justicia que teníamos que pagar, Señor. Gracias, papito lindo. Te damos y te entregamos este día, Señor. Te pido por las personas que escuchan estos audios, Señor. Bendícela a ellos también y que todos tengamos ese convencimiento y ese gozo
de esa justicia que tú ya hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Te quedamos en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos acompañes en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.